3, 2, 1, 0. Action! Ignition sequence start. Wanna Geeks. Puede que haya perdido todo, pero jamás dejaré de pelear por lo que creo. Esta es una frase del gran Goku y es, creo que, un claro ejemplo de por qué nos inspira tanto Dragon Ball. Y estamos hablando de Dragon Ball a propósito de la llegada de Dragon Ball original a Crunchyroll y también del gran estreno de la película Dragon Ball Super Hero, como tanto lo anuncia Goku en japonés. Llega este, pues ya anime clásico y que se reinventa y ahora está a partir de el 18 de agosto, comienza en las salas de cine. Y bueno, nos acompaña Dulce Benavides, que es Social Media Manager y host de Crunchyroll. Bienvenida, Dulce, gracias por estar aquí con nosotros. Hola a todos, estoy muy emocionada de estar aquí, de poder hablarles un poquito más de Dragon Ball y obviamente de... es más, ni siquiera sé qué decir, porque hay tantas cosas que hasta me puedo equivocar y decir cosas que no debería decir. Pues si vas a decir cosas que no deberías decir, pues dilas aquí en Wanna Geeks, Dulce. Y bueno, también está Joaquín, nuestro analista estrella, como siempre. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a Dulce. Hola, hola. Antes de adentrarnos de lleno, quisiera dar un poquito de contexto, más allá del que ya sabemos todos, ¿no? O sea, nuestros papás conocen incluso el anime como, ahí está Goku, ¿no? Siempre ven a Goku en el anime. Pero bueno, esta es una caricatura que comienza en formato manga, publicada en la revista más importante de Japón, que es Shonen Jump. Inicia por Akira Toriyama en 1984 y da fin a su versión Dragon Ball Z en 1995, y esos años hacen historia a nivel mundial, ya que nos arrojan un producto, yo creo que es el producto más importante de animación japonesa del mundo, a pesar de que One Piece ya le haya ganado en ventas, pero bueno, yo creo que Dragon Ball es por lo menos el top 5 de las animaciones más importantes. Y también quiero dar otro contexto importante, y es que vamos a hablar también de Crunchyroll, esta plataforma de streaming que fue fundada en 2006 por un par de estadounidenses, y es una plataforma de animación japonesa que en 2021 es adquirida por Sony, y bueno, como que llegan con una descarga brutal de contenido para Latinoamérica y para todo el mundo. Y bueno, quise dar ese contexto antes de comenzar a irnos de lleno, porque quiero preguntarle a Dulce, estuvo en la premiere con todos los actores de doblaje y todo este mundo. Dinos qué tal, Dulce. Este evento es, de hecho, el primer evento que hacemos junto con Sony. Fue un evento en el cual fueron invitados las voces que participaron dentro de la película de Dragon Ball Super Hero, y se realizó el pasado 14 de agosto de este mismo año. Estoy muy feliz porque pude ver cómo los actores disfrutaron este evento, que es muy raro que se les dé este foco a ellos dentro de la película, y donde también fueron prensa, influencers y fans, y obviamente pudimos disfrutar todos de la premiere de la película, en donde yo les puedo decir, lo único que puedo decir de la película es, espérense porque hay créditos al final, hay escenas que deben esperarse después de los créditos para que vean toda la historia, y obviamente vale la pena. De ahí en más, me gustaría invitarlos a que obviamente compartan sus fotografías, los que estuvieron en la premiere y para el estreno de la película el próximo 18 de agosto, porque esto nos ayuda a darle visibilidad al proyecto, no solamente para Crunchyroll o para Sony, sino también para Japón, porque recuerden que obviamente hay que llevar las pruebas de todo lo que se hace y que lleguen más proyectos como este a nuestra región. Ah, qué padre, eso es digamos un win para toda la comunidad, de verdad lo creo. Y a partir de esto quisiera yo preguntarte, Joac, ¿por qué crees que
que han agarrado tanta importancia los actores de doblaje a tal grado que hubo esta alfombra roja con ellos y todo esto, Joac. O sea, y también, ¿qué opinas de este? Pues es un magno acontecimiento, ¿no? La llegada de una nueva película de Dragon Ball a nuestra región. Bueno, los actores de doblaje, sobre todo los mexicanos, siempre han tenido esta fama de ser muy buenos actores, que le han llegado a imprimir su propia característica a los personajes. Son muy famosos, por ejemplo, los de los Simpsons, pero también son muy famosos los de Dragon Ball, incluso con todas las canciones del opening y el final, que son dobladas al español y que también tienen sus propias características. En América Latina existe una latinización un poco del doblaje, particularmente en México, y esto a veces crea ciertos conflictos, pero a veces es muy, muy afortunado. A veces los actores de doblaje traducen directo del inglés, pero otras veces le meten sus propios localismos. Lo hemos visto en películas de Disney, o si ustedes han visto un capítulo doblado de Pokémon, sabrán exactamente a lo que me refiero. Entonces, esto también viene porque en Japón los actores de doblaje, me parece que se dice seiyuu, se convierten en grandes celebridades, y hay grandes ovaciones de pie cuando tienen una presentación en vivo y hacen las frases típicas de sus personajes, y me parece que el anime exporta esta característica a Latinoamérica, exporta muchas cosas, pero en particular de los actores de doblaje, pues es esto. Y respecto a este magno evento, pues es muy importante el anime en Latinoamérica, pero particularmente Dragon Ball, que le habla a varias generaciones. A mí me parece que es un producto que ya habíamos dicho, esto de las tortugas ninja, que no envejece, que tiene la capacidad de resucitar cuantas veces sea necesario, como los propios personajes, para volver a la batalla y volver a ser victorioso. Dragon Ball a veces tiene muchísima más audiencia que otros productos como Marvel o incluso Copas del Mundo deportivas en Latinoamérica. Entonces, fue en realidad el anime que, si ya había una puerta entreabierta en donde se estaban colando los productos japoneses, Dragon Ball es quien patea la puerta y la abre de par en par. Y entra desde México, hay que decirlo, al resto de Latinoamérica, y se convierte en uno de los productos, como tú bien dices, símbolo o bandera de toda esta cultura y de toda esta diplomacia cultural japonesa, por lo menos a finales de los 90 y mediados de los 90 y hacia adelante. Es un referente obligado no nada más del anime en Latinoamérica, sino del shonen en general. Wow. De hecho, Claro. un dato curioso, si me permiten meterlo acerca del doblaje latino. Adelante. Creo que quizás si ya son muy fans de Dragon Ball ya se lo sepan, pero como saben, primero se dobló Dragon Ball en Latinoamérica en español, y después, cuando llegó a Estados Unidos, al momento de doblar, el equipo estadounidense lo dobló basándose en el doblaje en español hecho por México. Entonces, de ahí que el doblaje... ok. Sí, así es. De ahí que el doblaje latino también era muy popular dentro de la región, porque ya se habían escuchado en la gran comunidad latina que tenemos dentro de Estados Unidos. Y también por eso es que este doblaje hecho en México todavía tiene más poder que otros doblajes, debido a esta expansión que tuvo en todo el continente americano. Oye, Dulce, y gracias por el dato, pero aparte, qué oportuno que lo tocas, porque quería pasar a una pregunta siguiente para ti. A ver, llega Dragon Ball, el original, las aventuras de este niño con Bulma y Ulon, llega a Crunchyroll, pero aparte con el doblaje latinoamericano, ¿no? ¿Por qué esta noticia es tan importante, Dulce? O sea, ¿por qué? Pues para mí, desde mi punto de vista de fan, todos sabemos que Dragon Ball fue la puerta para muchos del anime, fue el boom en todo nuestro continente para empezar a ver diferentes series. Y obviamente todas nuestras mamás se refieren a Cocoon, a Goku, a cualquier anime que vemos en nuestras pantallas actualmente. Entonces, para mí Dragon Ball es eso, es el pilar en Latinoamérica de todos estos animes que llegaron después, que fue Ranma, que fue Inuyasha, etcétera, etcétera, y que creó esta maravillosa
campaña o panel en los 90s donde todos los días teníamos diferentes series y veamos cientos y cientos de episodios. Por eso para mí es tan importante, porque es el primer el primer contacto que tuvimos los fans del anime, y es la serie que todo mundo ubica, incluso si ves o no ves anime. Claro, yo coincido, creo que es una insignia, un símbolo que incluso podría hacer que plataformas como Crunchyroll la lleguen a adquirir gente que no es tan clavadísima en el anime, pero que diga, híjole, yo quiero ver Dragon Ball, ¿no? Yo creo. Pero a partir de esto digo otra cosa. Ya nos mencionaste un poquito, Juac, del por qué. Pero expláyate o haznos un análisis un poquito más profundo, Juac, de el impacto que ha tenido Dragon Ball en la cultura mexicana y posteriormente latinoamericana. O sea, háblanos un poquito más de eso, Juac. Bueno, hay algunos estudios país por país de cuál ha sido el impacto de Dragon Ball o en general de la cultura japonesa en diferentes culturas suburbanas, te digo país por país de Latinoamérica. En México en realidad solo hay 2 personas que han estudiado esto bien y francamente tienen una visión un poco pesimista del asunto, pero yo tengo una visión diferente. Yo creo que este tipo de narrativas repercuten directamente sobre los valores, creencias y experiencias de las personas y de alguna forma exportan valores orientales que directamente motivan a la audiencia a seguir consumiendo, como bien dijo Dulce, y muchas veces difundir la cultura japonesa en Latinoamérica. Hay un gran poder que tiene lo visual sobre lo moral y lo ideológico y también lo estético sobre las personas que lo ven. Son historias que construyen y nosotros finalmente también somos una historia que nos contamos a nosotros mismos. En particular me parece que Dragon Ball es muy motivador. Si alguna vez te has querido hacer una ronda de ejercicio, por ejemplo, ves esta narrativa de victoria del espíritu que tiene Dragon Ball y es inspiradora. Hablamos, por ejemplo, de diferentes tipos de transformación mientras los villanos se transforman de maneras externas y normalmente depredando a alguien más. Ajá. Juac, déjame hacer un paréntesis y luego continúas, porque es una anécdota respecto a la inspiración. Y es que yo hace poco platicaba con un grupo de señoras, así por azares del destino, y ellas estaban hablando sobre un niño que tenía, entre ellas había una mamá que tenía un niño con problemas psicológicos, ¿no? Pero decía que el niño se sentía Goku. O sea, el niño de verdad sentía que era Goku. O sea, era una cosa muy intensa, ¿no? Pero ellas platicaban, pero bueno, sacó la parte buena, ¿no? Y yo, ¿por qué? Y dice, pues es que el doctor pues analiza esto porque el niño quiere salvar al mundo y quiere proteger a las personas. Entonces sacó lo bueno y yo pensaba, pues es que Goku es como el pináculo de todo aquello que es bondad, en realidad. Y la lucha y el esfuerzo, todo esto, y es sí con el contexto pues de batallas físicas, pero en realidad Goku ni siquiera es que se lance así a ver a quién mata, ¿no? O sea, es bajo el contexto de inspiración. Por eso justo inicié con esta frase que es motivadora de voy a luchar por lo que creo. Perdón, Juac, ya continúa con tú. Así es, como decía, la transformación de los héroes normalmente viene de ellos mismos, de poder superarse y realizarse a sí mismos y convertirse en quien en realidad debería ser desde el principio. Y esto se puede relacionar mucho con los niños y adolescentes que están en esta etapa de cambio, que se sienten además débiles e impotentes ante el mundo y que quieren lograr esta transformación que les exige la sociedad para finalmente convertirse en quien deben ser y superar los obstáculos que antes parecían insalvables. Normalmente los villanos antes, sobre todo en las caricaturas americanas, pero también en las japonesas, eran villanos de una sola exhibición, más débiles que el héroe, y el héroe venía simplemente a golpearlos y se acababa el conflicto por ese episodio. Los villanos en Dragon Ball son dioses, son absolutamente imparables y son invencibles, y el hecho de poder transformarse y poder derrotarlo es no solo importante, sino que también Dragon Ball inaugura una tradición que después sería clásica en el shonen, y es que el arco argumental gira alrededor del villano, alrededor de derrotar el villano. Vaya, las sagas tienen el nombre del villano, de Freezer, de Cell, de Majin
Majin Buu, Claro. refleja mucho esta idea. Por eso me parece que es atemporal, que puede hablarle a cualquier persona dependiendo de la generación que esté en este conflicto transicional típico de la edad. Hay varias cosas ahí que, como tú decías, del protagonista. El protagonista, Toriyama lo basó en un personaje de una novela del siglo XVI, muchos ya saben esto, que es Viaje al Oeste, el Rey Mono. Claro. También ahí inaugura una tradición del shonen. Muchos de los shonen que le siguen están basados en Goku, que a su vez está basado en el Rey Simio. Monkey D. Luffy tiene Monkey en el nombre. En Naruto también el protagonista de Dragon Quest, este prototipo, este arquetipo del héroe trickster, que es inocente, juguetón, travieso, comelón, y tampoco es la herramienta más afilada de la caja. Normalmente es el más tontito entre el grupo, pero también el más inocente y el que tiene el corazón puro y tiene las intenciones más nobles. Y normalmente esto no se ve mucho en Goku en cuanto a lo que le gusta y lo que hace, sino en cuanto a lo que no hace. Y también se contrasta mucho con sus sidekicks. Si vemos el primer sidekick de Goku, es Bulma, que es una persona que tiene muchas ambiciones y que tiene intenciones, a veces dobles intenciones. El segundo es Krillin, que también es una persona deshonesta con dobles intenciones y por eso no se puede subir a la nube voladora. Por cierto, la Sí. nube voladora y el báculo que crece hasta el infinito son dos de los amuletos mágicos del Rey Mono. Goku es un niño con cola de mono que vive solo en una montaña. Todos estos elementos los sacó Toriyama de esta novela china del siglo XVI. Pero siguiendo con los sidekicks, me parece que después que vienen Piccolo y viene Vegeta, sobre todo Vegeta, esto queda clarísimo. Vegeta, como ya habíamos dicho en el episodio de los Minions, el sidekick está para reflejar al héroe, para ver todo lo que el héroe no es, para bien o para mal. Pero en el caso de Vegeta, pues es una persona muy fallida, lleno de orgullo y autodesprecio, mientras a Goku se le presenta un conflicto que él ve como inspirador para superarse a sí mismo. Vegeta odia que haya alguien más fuerte que él e incluso solo está feliz peleando cuando va ganando, y se vuelve sádico y se vuelve soberbio. Entonces me parece que es muy buen sidekick por eso, porque refleja exactamente lo que Goku no es. Como ser un buen papá. Como ser un buen papá también, buen ejemplo. Qué mala onda. Oye, Dulce, ya nos platicaste un poquito lo que significa Dragon Ball como para la cultura, ¿no? Ahora quisiera que nos platicaras cuál es tu personaje favorito y qué impacto ha tenido en ti y por qué. O sea, como para que nos logren entender o te logren entender o vean el trasfondo de Dragon Ball mismo, pues. Para mí, creo que mi personaje favorito de Dragon Ball sería Vegeta o Vegeta, como quieran pronunciarlo. Porque es llega a la historia y llega como un villano, ¿no? Llega el rival a vencer, una persona, como mencionaban, muy sádica, una persona que solamente busca dominar y ser el mejor de los Saiyajin. Y poco a poco vemos cómo va evolucionando. O sea, me gustan esta clase de personajes que tienen evolución, que entran a la historia haciendo algo y se convierten en algo completamente diferente, pero sin perder esa esencia. Entonces, es lo que me encanta de Vegeta, porque inicia como villano, vemos su transición, vemos cómo va batallando, vemos cómo se da cuenta que hay enemigos más fuertes que él. Entonces la única manera que él ve para poder superarse físicamente, para poder seguir manteniendo su orgullo, es quedarse en la tierra. Es seguir entrenando con todos estos seres que él cree inferiores, con todos estos seres que él despreció y que destruyó en cierto momento. Y después de que empieza a convivir con ellos, existe este apego, esta después relación con Bulma, que poco a poco inicia, que se transforma en esto que es ahora Vegeta, en el cual pues ya vemos que es un personaje que sí sigue teniendo su orgullo, que sí sigue buscando ese poder, que sigue buscando derrotar a Kakaroto, pero que ha transformado todo su
sus ideales. A pesar de que odiaba a todos los seres humanos, ahora vemos que ya tiene una relación con un ser humano, que ya tiene un hijo, bueno, 2 hijos con un ser humano, y que ya busca proteger a estos seres que odiaba al principio. Entonces me gusta esta dualidad en el cual un villano puede convertirse en algo que no esperaba incluso el mismo personaje. Y esa es una clase de historias que a mí me gusta ver dentro de los animes, y son los personajes que más me encanta seguir, o que se vuelven mis favoritos en una historia. A pesar de que también vemos eso con Picoro, siento que tristemente a Picoro no se le ha dado tanto foco a como ha sido Vegeta, y por eso creo que entre los dos sería mi favorito. Oye, a propósito de Picoro, déjame, hago un comentario rápido. Creo que es precioso el arco de Vegeta, de verdad. Para mí hay 3 como momentos cúspide, ¿no? Uno donde él defiende a Trunks del futuro, a pesar de que Trunks no entiende a Vegeta, porque dice, esta persona es horrible, ¿no? O sea, Trunks, hay un momento de su reflexión que dice, Vegeta es horrible, y más adelante ve cómo da su vida para salvarlo y dice, me voy tranquilo y feliz porque mi padre sí nos quiere, ¿no? Y eso se me hace súper bonito. Luego el siguiente momento es cuando salva allá a Trunks del presente, cuando es niño, él transformado, se supone que malo por Babidi, que él hace eso como por su hijo, lo salva. Y ya el último momento es en Dragon Ball Super, donde ya tiene una clara amor por su esposa y sus hijos, ¿no? Y hay como una lucha muy frontal. Y como dice Dulce, manteniendo la esencia de aquella personalidad que hay detrás. Y Vegeta, yo concuerdo, me parece hermoso. Y Picoro, todos somos muy fans. ¿Y qué pasó o qué pasa con Picoro, Joaco? Picoro tiene, como bien decían, un arco muy similar al de Vegeta. Es un villano, un villano además terrorífico en el final de la primera saga de Dragon Ball, antes de que se convierta en Dragon Ball Z, y reencarna. Picoro de Maku expulsa un huevo antes de morir, y ahí nace su hijo, y de alguna manera continúa, que es también un tema común en Dragon Ball, la reencarnación, que me imagino viene también de la tradición japonesa, es parte de su tradición espiritual. Pero lo que pasa con Picoro, que además a mí también me gusta como personaje, tiene mucha presencia, es estoico, tiene este arco, y además es alguien bastante ético, curiosamente. Lo que pasa con Picoro, y la razón por la cual ahora ocupa el lugar casi de Yamcha, me parece que tiene que ver con 2 cosas. Ya habíamos platicado precisamente en el episodio de los Minions que todos los personajes necesitan tener una función, y Picoro tenía la función de sidekick de Goku en algún momento, alguien que era más o menos igual de fuerte que él, y alguien que más o menos lo contrastaba. Picoro es alguien estoico, mientras Goku, ya lo dijimos, es un trickster. Pero cuando llega Vegeta y tiene este arco de redención, que la redención también es muy común en Dragon Ball, nadie, y viene del Rey Simio, nadie es irredimible, y la verdadera batalla no se gana, no es de aniquilación mutua, no se gana aniquilando al otro, sino se gana comprendiendo al otro. Es una negociación y poniéndose en los zapatos de los demás, viendo su punto de vista, normalmente el del héroe, y comprendiendo que a lo mejor lo que estábamos haciendo está mal y estaba basado en una frustración o en un problema personal, y que no es el camino de la virtud. Vegeta tiene este mismo arco, y es un arco además muy largo, como ya dijeron, y tiene varios altibajos, pero además Vegeta presenta muchas más oportunidades de conflicto, pero muchas más, que Picoro, que en realidad es alguien estoico que se traga las cosas, incluso hasta los gestos. Entonces Toriyama tendría que estar loco para no escoger a Vegeta como el sidekick de Goku por sobre Picoro. También pasa, y ya lo mencionaron con lo del arco de Majin Buu, Toriyama tiene que escribir muy rápido un episodio a la semana, y este tipo de mecanismo al vapor que tienen los mangas hizo que Toriyama fuera olvidando algunos personajes que se quedaron, digamos, en el cajón, para dar lugar a otro tipo de personajes. Entonces así le pasó a Yamcha y a Ten Shin Han, que tiene un arco de redención similar, y antes también era el sidekick, y antes también era el enemigo de Goku. Es una cosa que suele suceder. A mí me parece que ha sido triste el tratamiento del personaje de Picoro en particular, sobre todo porque además estaba muy ligado con Gohan,
y cuando Gohan también, digamos, no alcanza su potencial precisamente en el arco de Majin Buu, pues Piccolo, que estaba ligado su arco con él, de alguna manera también es relegado al cajón. Espero que Toriyama en algún momento, ya que está Dragon Ball Super al aire, rescate a Piccolo como personaje y lo ponga de nuevo en la palestra, porque hay que decirlo, en Dragon Ball Super lo que está ahorita al aire es la continuación de la saga después de la saga de Majin Buu, porque lo que hicieron fue retconear Dragon Ball GT, decir esto no pasó, vamos a escribirlo de nuevo, y lo que hizo en Dragon Ball Super es traer a muchos de los personajes del cajón. Tú ya mencionaste a Broly, que me parece que tiene mucho potencial, pienso igual que tú, pero trae de regreso a número 17, trae de regreso a Freezer, hay un multiverso y como varias cosas que se habían quedado atrás, por ejemplo, toda la trama del realismo político de la trama de Freezer, que era un dictador que conquistaba varios planetas. Bueno, eso de nuevo ha salido a colación en la última saga, la saga de Granola. Y me parece que es oportunidad ahorita para recuperar al personaje de Piccolo, y espero que lo haga porque, como ya dijeron, es el favorito de muchos. Eso me lleva a la siguiente pregunta, tanto para Dulce como para Joaco. ¿Todavía creen que le hacen falta cosas por contar a Toriyama, Dulce, sobre esta saga de Dragon Ball y sobre pues los guerreros Z? Pues yo digo que sí, Dragon Ball tiene muchísimo material de donde sacarlo, y como mencionaban, hay muchos personajes que aún no han salido del cajón y que yo espero más adelante ver. Sería muy lamentable saber que quizás estamos viendo lo último, la fase final de la franquicia en sí de Dragon Ball, pero no creo que sea tan fácil primero por la importancia que tiene Dragon Ball tanto dentro de Japón como fuera de. Segundo, porque Goku es un personaje que todo mundo ubica. Goku es un personaje que piensas en anime y lo primero que se te viene a la mente es Goku. Piensas en Goku y lo primero que se te viene a la mente es anime. Entonces sería muy difícil el poder encontrar o crear un personaje que tenga tal peso como lo es. Y dudo mucho que digan, ok, o sea, que Toei Animation diga, ¿sabes qué? Esto va a ser lo último que vamos a ver de este personaje. Entonces yo siento que le hace falta todavía mucho, que vamos a ver todavía más aventuras de cada uno de estos personajes. Si bien el foco central no sea Goku, sí podremos ver, yo me imagino, más de pues otras aventuras, no sé, quizás algo más de Krillin, algo más de número 17 o de número 18 o de Freezer o de Broly. Siento que quizás podremos dejar de lado a Goku, pero enfocarnos en estos personajes secundarios que todavía les falta mucho desarrollo y que también les falta, como ya mencionaban, su arco de redención, de ver cómo se integran a la vida y a la historia de Dragon Ball. Claro, hacer como una suerte de universo en la que cada uno pueda contar sus propias historias, porque la realidad es que son emblemáticos todos, ¿eh? O sea, exacto. ¿Cuántos memes hay de Yamcha? ¿Cuántas historias hay de Krillin? ¿Cuántos fanáticos hay de Piccolo? ¿No? Incluso Broly es un personaje muy querido, a pesar de que muchos años no fue canon, ¿no? Y ahorita como que se le trata de dar su lugar. Uh-huh. Pero bueno, antes dime, Joaco, ¿qué perspectiva tienes del futuro de Dragon Ball? Yo no creo que estemos cerca de ver el final de Dragon Ball, al contrario, creo que estamos viendo un renacimiento. Como bien ya dijeron, están trayendo muchos personajes que habían quedado en el cajón, y que por lo tanto eso nos da una potencia de narrativa mucho más amplia. Están ampliando el espectro, hablando de cosas que no habían hablado, pero se habían quedado como ahí, plots que no habían sido desarrollados en las sagas originales, ahora están siendo desarrollados en estas nuevas sagas, y no creo que lo tiren, porque no solo Toriyama seguramente tiene mucho más que contar, sino que Dragon Ball es un gran embajador.
Tiene una influencia muy grande y como ustedes dicen, todo mundo conoce a Goku. Después de Astro Boy es el Mickey Mouse japonés. No hay nadie que no lo reconozca y además tiene una influencia durisísima. Comunidades, te digo, suburbanas que han crecido alrededor de la cultura japonesa que entraron a esto por Dragon Ball. Japón no lo va a dejar ir nada más por eso, porque ellos valoran muchísimo su propiedad intelectual y la valoran precisamente por eso, por la capacidad de contarle al resto del mundo directamente a las audiencias sobre Japón y transmitir una imagen de Japón que no tiene que pasar por los consulados ni por las oficinas de turismo, sino que influye directamente en la gente. Esta es parte de la iniciativa de Cool Japan, que es una iniciativa de diplomacia cultural que existió en los 80s y en los 90s y fue en realidad el gran boom del anime en todas partes del mundo. Aquí llegó sobre todo con narrativas que tomaban lugar en los Alpes suizos. Ya lo había mencionado que los japoneses no tienen el mismo zodiaco que nosotros. Los caballeros del zodiaco de alguna forma están hechos para nosotros, no tanto para ellos. Aquí en México fue famosa Candy Candy, Meteoro, Heidi, Remy, Sandy, Bell, Lala, Bell y Sebastián. A mi papá le gustaba Bell y Sebastián. Y también fue muy famoso Robotech, que aún tiene una base de fans de culto muy sólida. Dragon Ball es en realidad... Mazinger Z, muy bien, los mechas. Dragon Ball en realidad tiene mucha influencia, es un nombre mucho más grande que todos esos en la actualidad. Yo creo que tiene para más, y sobre todo porque Japón necesita... Vienen varias cosas para Japón a nivel internacional y necesita esta presencia en la mentalidad de las personas, en la conciencia colectiva de las personas alrededor del mundo. Así que me parece que Dragon Ball y en general los productos culturales de Japón y del Pacífico asiático todavía viene un nuevo renacimiento. Sí, y luego más, ahorita con Dragon Ball Super que nos pusieron otros universos, obviamente es seguro que vamos a ver más sobre esos personajes de cada uno de ellos. Bueno, ojalá, ¿no? O sea, ahora sí que siempre opino que mientras más mejor, y si no te gusta, pues no lo veas, ¿no? Pero para los fanáticos ahí hay más información. Quiero pasar a datos curiosos sobre Dragon Ball. A ver, el primero que tengo es, durante Dragon Ball Z, el maestro Roshi tiene 354 años, a pesar de ser humano, y esto se debe a que Roshi bebió un elixir de inmortalidad, según explica el manga en algún momento. Entonces, a lo mejor al final de las épocas habrá solo historias de Roshi, ya todos muertos y Roshi siga. Otro es, con más o menos 20 largometrajes en su haber, Dragon Ball es una de las sagas cinematográficas más exitosas en la historia de Japón, recaudando casi $1,000 millones entre todos sus títulos. O sea, es una locura cultural, económica, o sea, no va a morirse pronto. El famoso combate entre Goku y Freezer duró en televisión un total de 3 horas y media, convirtiéndolo en la lucha más larga de la historia del anime televisada. Y yo quiero agregar uno último, y es sobre el doblaje, y es que Dragon Ball se estrenó un poco antes en México y no fue en Televisa, con otro doblaje, pero no tuvo mucho éxito y se volvió a doblar con las voces que ya conocemos y amamos, y fue cuando ocurrió el boom. A ver, Dulce, ¿tienes algún otro dato extra que nos quieras compartir? Wow. De hecho, ese que comentaste no me lo sabía, lo voy a tener anotado. Ahí está. Ya, aquí todos venimos con datos nuevos. Está Bueno, muy bien. sería más, no tanto del doblaje latino, sino del doblaje castellano, en el cual ellos mencionan también lo mismo, que el doblaje en español en español latino fue una gran referencia para el castellano. Muchos dicen de, es que Onda Vital y demás y etcétera. Ok. Lo que comentan es que al inicio el doblaje latino también tenía estas pequeñas frases de Onda Vital, de todas estas palabras que nos burlamos. ¿Por qué? Porque la traducción anteriormente se hacía literal de lo que se mandaba desde Japón.
y no había un control, por así decirlo, una medida de aprobación por parte de los estudios japoneses anteriormente para decir, ok, mantén el nombre en japonés o mantén ciertos ataques en japonés. Es por eso que vimos variaciones en los nombres en ambos doblajes, como por ejemplo nos manejaban Goku y cuando llegó Super nos decían Son Goku y muchos se quedaban como ¿qué? ¿Cómo que Son Goku? Es Goku nada más. O Krillin, que en japonés es Kuririn. O sea, todas estas cuestiones fueron cosas que no se vieron a detalle y es por eso que el doblaje en castellano tiene estos el primer doblaje en castellano tenía estos nombres de Onda Vital y demás, pero es algo que después se corrigió y que ya no se utiliza actualmente. Para que dejemos de molestar tanto a los españoles con sus doblajes. Exactamente, porque también los usábamos nosotros, así que ya déjenlos en paz. Sí, exacto, porque la verdad es que también tienen un gran doblaje. Y a veces también se equivocan, pero como nos pasa a nosotros, la verdad. Entonces, bueno, ya quisiera pasar a nuestras conclusiones. Podemos explayarnos en ellas si queremos. Quisiera comenzar contigo, Juac, sobre la importancia. A ver, quisiera centrarme aquí. Me llama la atención que Dragon Ball sigue siendo hito. Primero llegando a la televisión mexicana, luego ahora llegando al streaming y luego teniendo una función así tan importante de anime, así... ¿Cuál es tu conclusión de todo este mundo y esta importancia de Dragon Ball en el mundo y en Latinoamérica, Juac? También está llegando el Fortnite y Exacto. Es que a veces las imágenes icónicas son todo lo que uno necesita para tener una referencia, para revivir toda una trama en su cabeza. También... la imitación es muy importante. A mí me parece que una de las influencias más importantes que Japón ha tenido es esa misma, la imitación de su estética, de su narrativa, de sus temas en obras que son producidas en otros países que no son Japón. Por ejemplo, además del manga, existen en otros países del oriente asiático mangas locales, los manhwas en Corea o los donghwas en China. Muchas veces la diferencia entre uno japonés y otro hecho en China es imperceptible para el observador casual, pero no acaba ahí. En Estados Unidos se ha producido el llamado Amerimanga con sorprendentes resultados. Me parece que el más exitoso es Avatar: The Last Airbender, donde no nada más el estilo narrativo y la estética son presentados desde la cultura oriental, sino que los personajes, sus nombres, los escenarios, todos son basados en culturas orientales. No hay un solo americano, europeo o africano en toda la pieza. Otro ejemplo exitoso de Amerimanga es una versión de Teen Titans, la primera versión de Teen Titans. Los americanos en realidad son muy cuidadosos de no dar rienda suelta a este fenómeno porque acertadamente han visto que es una colonización inversa. Los espacios que la diplomacia cultural japonesa gana en el imaginario americano son espacios que los gustos americanos y la estética americana y la narrativa americana van perdiendo en realidad. El ejemplo mexicano de esto es Onyx Equinox, un mexanime que trata sobre la cultura prehispánica, escrito y dirigido por una artista mexicana que actualmente pueden encontrar en Crunchyroll. Y el caso mexicano yo creo que es diferente al americano porque de entrada nosotros no tenemos ningún espacio que perder. En realidad el formato anime nos presenta una oportunidad para desarrollar nuestra propia narrativa y catapultar a un público que ya está habituado a esta estética y narrativa, pues nuestros temas, nuestros valores y nuestra historia, que es exactamente lo que están haciendo China y Corea. A mí me parece que toda esta narrativa que Dragon Ball básicamente nos trajo como el gran embajador que es, a nosotros en Latinoamérica nos presenta esta oportunidad que Sofía Alexander sí tomó con Onyx Equinox y que espero que no sea la última. Wow, muchas gracias. Ay, qué bonito que mencionen Onyx Equinox. Qué padre, sí, qué padre. Dulce, tu conclusión. Bueno, mi conclusión es que, Dragon Ball es, como ya mencionamos una y otra vez en esta conversación, es y será, me atrevo a decir que será la puerta para todo el anime y todo el contenido de Japón hacia fuera del país, porque es el primer referente que hay sobre la cultura japonesa, es el primer referente que hay sobre cómo se maneja el contenido o cómo poco a poco Japón ha ido dominando en cuanto a contenido cada uno de los países que no hablan japonés.
tiene una importancia y un peso muy, pero muy notable, que a pesar de los años que tiene ya en el mundo, los años de su estreno, aún así sigue siendo una de las series más importantes tanto para Latinoamérica como para el resto del mundo. Con esto me voy a ir un poquito más a comerciales por parte de Crunchyroll, en donde estamos apoyando mucho este tipo de contenido, estos clásicos. Esperen, porque hay muchas sorpresas que les vamos a tener sobre la franquicia y otras cosas más para que estén al pendiente y sigan apoyando, porque ustedes pueden ver desde la fusión que tuvimos junto con Funimation y ahora con nuestra unión con Sony, que el contenido se ha disparado, que las actividades se han disparado, y obviamente todo ha sido gracias al apoyo de los fans que iniciaron con Dragon Ball. Sigan apoyando el contenido oficial, porque créanme que importa muchísimo en lo que consumen, lo que adquieren, y obviamente que sea legal. La gente que les diga que realmente no hay una diferencia en si lo ves de una manera o de otra, son gente que no tienen idea de lo que están hablando. Realmente importa y se puede ver reflejado en el contenido que hemos traído en los últimos años. Y creo que esa sería mi conclusión. Un poco vaga, lo entiendo, pero... No, está bien, Dulce. Me encantó. A ver, yo me voy con esto. Digamos que hay como victorias culturales, ¿no? Hay victorias culturales o hay guerras culturales durante todas las épocas. Alguna vez fue Francia con su arte, Estados Unidos con su cine, y creo que Japón está ganando terreno y teniendo muchas victorias culturales con su animación, y creo que Goku es la bandera estandarte, así como Miguel Hidalgo con la bandera de Guadalupe. No me vayan a crucificar. Llega a Japón con la bandera de Goku, y creo que es un gran estandarte, y a mí me pone la piel chinita de repente hablar de ciertas cosas de Dragon Ball. Y creo que esa es la importancia de la animación japonesa y de la figura de Goku. Y yo no tengo nada más que decir. Gracias. Gracias, Dulce. Ojalá volvamos a tener aquí a ti y a Crunchyroll, que nos acompañe más seguido. Será un placer platicar con ustedes. Claro que sí, estoy muy emocionada si me vuelven a invitar. Es más, ya estoy emocionada desde una vez. Muchas gracias por la invitación, y recuerden seguir apoyando el contenido oficial, porque hay que seguir apoyando y demostrando que a Latinoamérica le gusta el anime y le gusta verlo, pues obviamente de la manera legal. Claro, y ojalá haya más eventos como el que hubo para el lanzamiento de Dragon Ball. Gracias, Joaco, por tu análisis. La neta es que es un descubrimiento siempre escucharte. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a Dulce por acompañarnos. Y bueno, esto fue Wanna Geeks. Gracias también, Héctor, en los controles, y nos escuchamos para la próxima. Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro, con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición: Héctor Mondragón. Producción: Javier Martret. Dirección general: Luisa Cantú. Audiocentro.